Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Qué bueno, qué bueno. Eh, ok. Bueno, miren, en la última vez nos quedamos en la parte de la propuesta de la caracterización. Vamos a continuar con una parte de lo que es el comportamiento de las válvulas. Si recuerdan parte de lo que eh, parte de la teoría para la cuestión de lo que era la práctica, era ver lo que son las válvulas isoporcentuales, lineales y de abertura rápida. Entonces vamos a retomar una parte de esto. Igual aquí vamos a ver algunos videos en los cuales eh, tuvimos el apoyo del convertidor. Si recuerdan cuando hablábamos de los transmisores tipo neumático, esos transmisores tipo neumático trabajan bajo un principio que se llama el principio de tobera obturador. Entonces ahí en el video se alcanza a ver parte de la tobera. La tobera es la parte en donde está saliendo el aire, y también alguna cuestión en cuanto a cómo funcionan y operan las válvulas de control. Es parte de lo que veríamos el día de hoy, y si nos da tiempo, vamos a empezar a ver también algo de la parte de sistemas, de los sistemas auxiliares. Si se acuerdan, esta persona de Endre Sandhauser que nos platicó acerca de los servicios auxiliares, alimentos y bebidas. Entonces, en este caso vamos a ver el ejemplo en cuanto a servicios auxiliares, pero ahora enfocado al área de la industria papelera, que finalmente cualquier tipo de industria que nosotros estemos trabajando, ya sea industria del tipo que ustedes gusten, prácticamente esos servicios auxiliares son los mismos que vamos a tener. Entonces también vamos a empezar a platicar de los servicios auxiliares. Después vamos igual a regresar a la parte de válvulas, y luego vamos a ir viendo detalles ya de cada uno de estos servicios, para ya también ir cerrando toda esta parte de lo que es elementos de transmisión y control. Y en la fecha de agosto, sobre todo en la parte, si ustedes recuerdan, creo que en el nuevo calendario hay una parte que 2 o 3 semanas, creo que son de las primeras 2 o 3 semanas de septiembre, que lo maneja como un reforzamiento. Entonces, en esa parte del reforzamiento, pues yo creo que pudieras, a lo mejor llegamos a cubrir cierta parte con estas dos prácticas que ustedes desarrollaron en su casa, pero ya checarlas en la parte de los laboratorios de la escuela. Y también seguramente pues vamos a necesitar de rehabilitar todo lo que ya tiene casi 3 sin estarse utilizando. También esa parte habría que estar pendiente en las actividades. Ok, entonces creo que la última vez, no mal recuerdo, nos habíamos quedado en esta parte de aquí, en lo que es en lo que fue la. Ya seguimos con esta parte de aquí. Si ubicamos prácticamente estas dos figuras que están aquí, son llamémosle así, similares en cuanto a que nos dan el comportamiento de la válvula lineal o una válvula de igual porcentaje o isoporcentual, que también ya seguramente cuando hicieron la comparación de las gráficas en equipo, se dieron cuenta que algunos sí llegaron a obtener
tener lo que es el comportamiento de la válvula de forma lineal. Otros, por los resultados que he visto de las prácticas, otros llegaron a tener algunas válvulas con abertura rápida que tienen esa tendencia y otros llegaron a tener los resultados como válvulas isoporcentuales. Entonces, otro punto que vamos a ver el próximo viernes, ahora va a ser cómo seleccionar una válvula en cuanto al tipo de abertura o comportamiento que tiene como característica inherente. Entonces, vamos a ver de estos tres tipos de válvulas que tenemos, cuáles serían más convenientes para el caso, por ejemplo, de que yo quiera regular la variable de flujo, la variable de presión o la variable de temperatura, también la variable de nivel, y por ahí algunas recomendaciones que se dan para seleccionar también estas válvulas cuando tenemos otro tipo de variables, principalmente pH. Entonces, si se dan cuenta, para ver la característica inherente de una válvula de control, esta gráfica que tenemos aquí es la que ustedes pueden encontrar en el handbook de Emerson, en la aplicación prácticamente, no recuerdo en qué página de ese handbook, ahí viene esta gráfica, y la otra es del fabricante de Dwyer, cómo manejan ellos de forma gráfica lo que son es que ustedes graficaron en su momento, que fue la parte de la carrera o el porcentaje de obturación que tienen. Aquí se pueden manejar en dos alternativas. Una de ellas es que si yo tengo el dimensionamiento interno de la válvula, se puede calcular este porcentaje de obturación, o la otra, como lo hicimos en el caso de nosotros, que fue en cuanto a porcentaje de abertura, ya sea en función de número de vueltas o de ángulo de abertura de la válvula. Entonces, esto es lo que vamos a tener, en este caso, vean, y en el otro maneja el coeficiente de flujo de la válvula. Entonces, prácticamente en este caso, ahorita unas diapositivas más adelante vamos a tomar los datos de algunos fabricantes y vamos a ver cómo es que nos presentan toda la información para generar la gráfica y también para hacer la parte de la selección. Entonces, para que podamos comparar, por ejemplo, los tres tipos de características inherentes que tenemos de la válvula, pues es prácticamente lo que ustedes hicieron. Ahora sí, combinar las N válvulas que caracterizaron en sus informes en una sola gráfica en donde ya pudiéramos comparar el comportamiento de cada una. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones se van a encontrar ustedes en varios aspectos gráficos manejar un porcentaje, como en este caso, o también en algunas ocasiones. Eso generalmente y procesos luego dicen que todo lo grafican de forma adimensional. Entonces buscan una referencia para sobre esa referencia hacer. Se dan cuenta, tenemos aquí los tres tipos de características inherentes y de este lado solamente tenemos dos características inherentes. Una vez que, por ejemplo, ya ustedes hicieron el cálculo del CB, ahora la siguiente parte, ¿cuál va a ser? Que ustedes vengan a... Se estoy mostrando aquí. Ahora tiene que ver cómo es que se comporta una gráfica con su característica inherente, pero ya instalada. Esta, si se dan cuenta, lo que hacen respecto a cómo se caracterizan esta válvula es el porcentaje de el porcentaje respecto al flujo. Entonces aquí, por ejemplo, tienen una válvula en la cual carrera de la válvula hasta el 90% de la válvula tenemos
comportamiento. En este caso, porque es cero, ni tampoco llegan al 100%. Si se acuerdan, habíamos comentado que en alguna, que por lo general todas las válvulas de control, una vez ya seleccionada e instalada, para que me dé el CB que yo requiero, la válvula no va a estar completamente abierta, por la cuestión en cuanto a la selección que tenemos de irnos a un próximo superior comercial. Entonces ahí es en donde debemos de hacerle una ligera obturación a la válvula para allí instalarle nuestro proceso. Entonces aquí tienen una parte, esto es meramente cómo es que se comporta la válvula de flujo contra la carrera, y en el otro lado, cuando ustedes quieren ver la parte del control o lo que pueden controlar ustedes con su válvula, vean, por ejemplo, también determinan lo que son las ganancias, que seguramente parte de esto es lo que ustedes ven en el área de control, ya en la materia específicamente de control, o si no, seguramente más adelante en la parte de control de procesos es en donde van a ver, por ejemplo, aquí esta es ganancia meramente de la válvula, no estamos hablando de las ganancias proporcionales, integrales y derivativas que más adelante o ya están viendo cuando ustedes hacen la sintonización de un lazo de control. Entonces, vean aquí, por ejemplo, la ganancia, cómo la van a determinar para el caso de la válvula. El porcentaje de flujo que yo tenga aquí entre el porcentaje de la entrada. Y esto, si ustedes ya se dan cuenta aquí, los valores de ganancia son valores pequeños. Prácticamente si han hecho esa parte de en cuanto a determinar ganancias para el momento de sintonizar, se han dado cuenta que tienen valores en ciertas ganancias pequeños y en otros parámetros de ganancia valores altos. Entonces, esto es la ganancia para el caso de la válvula. Por ejemplo, cuando vimos la parte de transmisores, si se acuerdan, nosotros calculábamos la pendiente para ver la delta y entre delta X o la variación de la corriente entre la variación de la variable de proceso del transmisor que estemos ocupando. Eso para nosotros es la sensibilidad, pero si ese concepto lo llevamos ahora para verlo en instrumentación, pero desde el punto de vista de control, ahí estaríamos hablando que esa sensibilidad para el lado de control se va a llamar la ganancia del instrumento o en este caso la ganancia del transmisor. Entonces esto es parte de lo que tiene también ese handbook de, este, de Emerson, el que tienen ustedes ahí en la aplicación. Y el otro punto que aquí, ahora sí también me pareció interesante de ese handbook, es que si se dan cuenta, aquí ya están caracterizando dos tipos de válvulas de control. Una válvula de control que es con movimiento rotatorio, que es la válvula de movimiento lineal, que es la válvula de globo. Vean, por ejemplo, cómo en el caso de la válvula de globo, el comportamiento que tiene en cuanto a la característica inherente, una vez que esta válvula ya está instalada en nuestro proceso. Igual estamos hablando, por ejemplo, en la diferencia, recuerdo aquí qué características nos daban de la válvula, pero debe de ser de un diámetro similar. Vean, una válvula de globo al momento de que yo voy a hacer que no tenga tanto flujo para el mismo diámetro comparado con una válvula de mariposa. Sí, entonces eso también al momento de tener el diseño interno de las válvulas, el tener una válvula de movimiento rotatorio, de movimiento lineal y también en función interna que obstruya o no obstruya cierta parte del flujo en la tubería, eso me va a generar también que yo tenga un flujo ligeramente menor o el flujo máximo que puede dar en un determinado caso la instalación. Y para esto, si se dan cuenta, también nos manejan lo que es la ganancia para la válvula de mariposa y lo que es la ganancia para la válvula de globo. Y eso ya nos va a poder dar el punto en donde ustedes van a poder hacer la parte de la regulación con una válvula. Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes al momento de que vayan a sintonizar, por ejemplo, un lazo de control? Van a depender mucho del elemento final de control. Un lazo, cuando estoy ocupando como elemento final de control una válvula y cuando yo ahora quiera sintonizar ese lazo, pero ahora en vez de utilizar una válvula como elemento final de control, utilice un variador de frecuencia. Eso es lo que nos va a dar también la diferencia en cuanto a los parámetros de sintonización que ustedes pueden llegar a determinar. Otro punto que también van a tener que ver que cuando ustedes hagan la sintonización de un lazo de control, esa sintonización va a ser válida en un intervalo
dentro del valor que puede llegar a tomar la variable. Yo no voy a tener parámetros con un control tradicional, llamémosle así un control PID. Yo no voy a llegar a tener eh, parámetros de sintonización que puedan cubrir un amplio intervalo de control, sino voy a poder controlar en una cierta zona. Y esos criterios ya seguramente se los van a plantear en el área de control. Entonces aquí ya tenemos a nosotros desde el punto de vista de procesos, me interesa la gráfica de arriba, pero ya para ustedes, ya en el área de control y automatización, si lo van a ver ya de forma integral, les va a interesar tanto la gráfica que tenemos en la parte de arriba como la gráfica que tenemos en la parte de abajo, que ya va incluida la ganancia de la válvula. Entonces, esta otra información que tenemos aquí, jóvenes, esta tiene que ver con el fabricante Dwyer. Es como este fabricante nos muestra los datos de las válvulas de control. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos lo que es nos dice que ese es un coeficiente CB de la válvula, pero cuando yo quiero dimensionar una válvula para usarla con líquidos, ¿sí? Y me dicen que esta tiene una característica isoporcentual, están presentando en y el diámetro de la carrera, perdón, y la longitud de la carrera que va a tener la válvula. Una cosa es el diámetro que tiene que ser asociado con el diámetro de la reducción y una ampliación, y otro va a ser la carrera total que va a tener la válvula. Vean, por ejemplo, aquí tenemos válvulas que van desde media pulgada de diámetro hasta válvulas que tenemos de 2 pulgadas de diámetro, pasando por los diámetros intermedios comerciales que se tienen. Y después tenemos ahora el porcentaje de abertura de la válvula. Ese porcentaje de abertura, 100%, válvula completamente abierta, 10%, casi estaríamos hablando de la válvula casi cerrada, ¿sí? Y todos los datos que tenemos aquí dentro, desde el 10 hasta el 100%, son valores de CB de la válvula. Estos valores de CB de la válvula, si se acuerdan que habíamos dicho, ¿cómo voy a determinar el CB de la válvula? Voy a buscar flujo máximo, delta P mínimo. Y cuando tengo el flujo máximo, que la voy a instalar en una tubería de 2 pulgadas de diámetro y que la válvula fuera también de ese diámetro, voy a tener un CB máximo de 43. Si yo reduzco ese diámetro a 1,5, voy a tener 30 como valor de CB, y de ahí, conforme ustedes vayan estrangulando o regulando con la válvula, ese CB que yo voy a tener para las diferentes condiciones de estrangulamiento que vaya a tener yo en mi válvula. Por ejemplo, esto ya me puede ayudar. Si se acuerdan, cuando veíamos la relación entre el CB máximo y CB mínimo que puede tener una válvula de control. Entonces, si aquí nos están proporcionando este valor de 10, yo puedo tener este valor como datos de tabla de la válvula que ustedes vayan a seleccionar, pero a lo mejor ya en algún punto en específico me puede decir, por ejemplo, que para las válvulas de media pulgada yo no puedo estar estrangulando un 10%, me puedan decir que a partir del 20% en adelante yo puedo estar operando de forma correcta con mi válvula de control, y a lo mejor ya para una válvula de mayor diámetro sí pudiera llevarla a un estrangulamiento de tenerla casi completa cerrada. Entonces, si se dan cuenta, aquí es cómo va a ir variando este CB. Todos los valores que tenemos aquí son CB para los diferentes porcentajes de abertura o de cierre que va a tener la válvula. Entonces, ahora, aquí en esta tabla, lo que hice fue solamente recopilar estos datos. Por ejemplo, aquí tienen el porcentaje de abertura de la válvula desde el 10% hasta el 100%, el CB que va a tener la válvula, que va desde 0.73 hasta 43, y cómo cambió en porcentajes ese CB, tomando como referencia del 100% este valor de 43. Entonces, buscar encontrar las gráficas de la válvula que se hizo porcentual, abertura rápida, o lineal,
con dos alternativas: porcentaje de abertura contra flujo, o porcentaje de abertura contra coeficiente de flujo, que es el caso de la gráfica que estamos mostrando aquí. Entonces, en este caso, si yo voy a ver el CB, ahora sí con el marcador que está relleno de rojo, lo voy a leer en el eje Y principal. Entonces, este me va a estar dando la variación del CB, que va a llegar hasta un valor aproximado de 43 como CB. Y del otro lado, ahora yo puedo tener también esto de forma dimensional: porcentaje de abertura, ¿sí?, contra el porcentaje de variación de CB. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones luego utilizo este porcentaje de CB para poder comparar válvulas con diferentes características, teniendo una misma referencia del 0 al 100%. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya vemos que esta válvula es como nos comenta aquí este fabricante, que esta válvula es con una característica isoporcentual. A lo mejor algunos de ustedes ya en sus reportes de las prácticas que hicieron les dio alguna tendencia algo parecida a esta. Pudo haber tenido por ahí algunas variaciones respecto a esta línea que tenemos aquí, pero ahora hay que considerar lo siguiente: cuando los fabricantes nos dan este tipo de datos, ellos lo hacen en un laboratorio con sus condiciones controladas completamente, ¿no? Ahora sí que es parte de alguna variante que nos puede dar respecto a lo que ustedes hicieron en sus casas. Luego, a veces sí es un poco complicado mantener condiciones estables, sobre todo en una red que viene en una red hidráulica que es para un uso en una casa habitación. Entonces, aquí tenemos esta válvula que es con una característica isoporcentual. La otra gráfica que tenemos aquí es ahora con igual un CB para líquidos, ¿sí?, pero en donde vamos a tener una característica lineal. Si se dan cuenta aquí, igual tenemos el CB con el marcador relleno y con el marcador sin rellenar, en donde vamos a tener el sin rellenar en porcentaje del CB y el relleno en valor de CB. Por ejemplo, vean este fabricante aquí: para las válvulas con característica lineal van diámetros desde media pulgada hasta 2,5 pulgadas, ¿sí? Y aquí vamos a tener todas estas válvulas son válvulas de globo. Y aquí de este lado vamos a tener lo que son la carrera que va a tener la válvula. Sí, entonces esta parte de aquí, ya ahora ya tenemos la carrera, tenemos el diámetro de la tubería, y vean, por ejemplo, en este caso, para el caso de la válvula lineal respecto al isoporcentual, como los valores al 10%, si se acuerdan en el anterior, si nos regresamos, el valor más grande a 10% de abertura de la válvula, 90% obturación, nos da un valor de 0,73. Caso contrario, para la válvula que es con característica lineal, que ahora mi valor mínimo, que es para media pulgada, nos da de 0,78, y el valor mínimo para la válvula con el diámetro mayor, que en este caso son 2,5 pulgadas, tenemos un CB de 7,9. Y vean, por ejemplo, en este caso, 2 pulgadas, de aquel lado teníamos 43 como el CB máximo. En este caso, 2 pulgadas tenemos 50,3 como CB máximo. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo ver de forma externa una válvula de globo, mismo diámetro de tubería, pero ahora ya el diseño interno del obturador es el que nos va a dar los diferentes coeficientes de flujo que vamos a requerir en función ahora sí, estos van a ser función de lo que yo requiera, de las condiciones de operación de proceso. Entonces, aquí igual tomamos el diámetro mayor que tenemos en este caso, vamos con las obturaciones desde el 10% al 100%, tenemos los valores del CB, y luego tenemos del CB, que va aproximadamente de 10 en 10%, salvo algunos por ahí que andan alrededor de un 9 punto y algo por ciento. Entonces, esta parte de aquí ya estamos viendo que esta válvula es con un comportamiento lineal. Entonces, esto es lo que ya ustedes van a tener como, una vez que yo ya seleccione la válvula,
Si se acuerdan, hubo varios problemas de los que hicimos en donde el CB nos dio menor a 100, incluso andábamos en valores alrededor de 40 y algo, 20 y tantos, ¿no? Entonces son diámetros de tubería que caen dentro de estos, desde media pulgada hasta 2,5 pulgadas si fuera una característica lineal, o de media pulgada a 2 pulgadas para el caso de una característica isoporcentual. Entonces, igual aquí tenemos porcentaje de abertura contra CB o porcentaje de abertura contra porcentaje de variación del CB. Entonces, esa es la ventaja que tenemos al momento de manejar los porcentajes. Si no manejamos porcentajes, por ejemplo, vamos a tener como resultado este tipo de gráficas. Aquí es en donde yo tengo el CB para una válvula que se hizo porcentual, o aquí yo simplemente estoy viendo el comportamiento que tiene una completamente lineal y la otra que es la ISO porcentual. Pero estos aquí, salvo que me tengan que decir que mira, la gráfica que tienes aquí que es la lineal, es para 2,5 pulgadas y esta que yo tengo aquí es para un diámetro de 2 pulgadas. Aquí ya sería el comportamiento de ambas válvulas, la lineal y la isoporcentual, en función del CB, ¿sí? Y en el otro caso retomamos los datos, pero ahora con variación en porcentaje. Entonces yo ya voy a tener la variación de porcentaje del CB respecto al porcentaje de abertura de la válvula. Y aquí sí ya se puede ver bien el comportamiento que hemos estado por aquí viendo en todo lo que fueron las diapositivas anteriores, donde teníamos el comportamiento lineal y el comportamiento isoporcentual. Si se dan cuenta, para el caso de las dos válvulas, van a coincidir al 100% de abertura. Voy a tener el 100% de mi CB, que es lo que tenemos en este punto aquí. Ok, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Los escucho. ¿Ninguna? Ok, entonces si no hay ninguna pregunta o comentario, ahorita vamos a ubicar la parte de los videos que les había comentado. Miren, dentro de todos los elementos que por aquí nos hacen falta ubicar ya para irle dando ya el cierre a todo esto de lo que es el elementos de transmisión y control, estaríamos hablando ahora del convertidor y del convertidor que llegan a tener las válvulas de control. Entonces, en este caso, en este video aquí nos van a estar explicando esta persona ahora sí que cómo es que se ubica este convertidor. Si nos vamos, si nos vamos directamente a lo que es la parte del convertidor, ¿qué es lo que voy a tener? Ese convertidor, si se acuerdan, lo que me va a hacer es recibir la señal de mi cuarto de control que viene del PLC, que esa señal va a ser una señal eléctrica 4 a 20 miliamperes, o puede ser un protocolo de comunicación, y vamos a tener, por ejemplo, el receptor de esa señal eléctrica, y ya después voy a tener de este convertidor como señal de salida una señal neumática, y esa señal neumática es la que voy a tener con una señal de salida de 3 a 15 PSI. Entonces, todos los instrumentos neumáticos, la mayoría, o mejor dicho, todos en general, utilizan un principio que se llama tobera obturador. Incluso en esta zona que tenemos aquí, ya cuando nos estén dando la explicación de este convertidor, se alcanza a ver cómo en esta parte de aquí hay un pequeño orificio. Ese pequeño orificio que se tiene aquí va a ser este obturador, perdón, esta tobera. Sí, esa tobera, las toberas generalmente estamos hablando que son del orden de milímetros de diámetro. Incluso internamente hay algunos dispositivos que son del orden de 1 milímetro de menos diámetro, de un diámetro menor a 1 milímetro. Es por eso también que cuando utilizamos el aire de instrumentos, que es un servicio auxiliar, necesito yo que ese aire de instrumentos esté sin partículas y también no tenga humedad.
Entonces, por eso luego es muy común encontrar en los sistemas de aire de instrumentos, ahora sí, compresores que son libres de aceite, o si no, que tengan un separador de aceite para que no vaya a llegar el aceite que tiene luego el aire al momento de estar en contacto con el cuerpo del compresor, para que no vayan a llegar a bloquear estos pequeños, ahora sí, esta restricción que tenemos aquí, o no vayan a llegar a bloquear la parte de la salida. Si yo llego a tener un bloqueo en esta zona, yo ya no voy a tener como valor de salida en cuanto a la señal neumática, el valor de 3 a 15 PSI. Entonces, este obturador que tenemos aquí, también en algunas ocasiones le llaman palometa u obturadores, son con los nombres que se lo pueden llegar a encontrar. Y este elemento que está aquí solamente va a rotar respecto a este punto que tenemos en la parte de arriba. Entonces, si este está muy cerca, la presión que yo tengo aquí es una presión alta, y conforme se va alejando de esta parte de aquí, la presión que yo tenga aquí en este punto se va a ir reduciendo. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo que yo tengo aquí para tener una señal de salida de 3 a 15 PSI? ¿Qué otro punto también hay que ver respecto a este convertidor? La acción que tenemos para configurarlo. Si se dan cuenta, parte de eso lo comentamos ahora sí todavía en el salón de clases, en donde hablábamos de que había instrumentos o válvulas que las podíamos configurar de forma directa, o de lo que es este convertidor, lo puedo llegar a configurar de forma directa o de forma inversa. ¿Sí? Otro punto, por ejemplo, ya cuando vayan dando el movimiento a todo esto que es el convertidor, van a ver, por ejemplo, este elemento que tenemos aquí de cobre, ¿sí? Este elemento que tenemos aquí, este es un fuelle. ¿Sí? Ya lo van a ver cuando lo estén moviendo, y en la parte del video se llega a ver como un tipo acordeón. Esta parte de aquí va a ser el fuelle que yo, ahora sí que llega a tener este elemento. Este también internamente tiene una presión, por eso cuando les están explicando a lo largo del video, le, le van a escuchar una parte en donde nos dice que este es por balance de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que está balanceando entre la fuerza? Finalmente, una presión cuando está actuando sobre un área me da una fuerza, la fuerza que yo tengo en este elemento que sería mi fuelle, y la fuerza que yo voy a tener en este otro elemento. ¿Sí? Entonces, por ahí traten de subirle lo máximo a su audio, ¿sí? Para que escuchen la parte de la explicación que nos van a comentar aquí. Profesor, me parece que no tiene audio. Se escucha muy, muy bajo el video. Ahora sí el audio se escucha muy, muy bajo. Por eso les decía que le subieran a su volumen. Sí, así se oye, Baruch. Estoy con audífonos y con el sonido full, pero no se escucha. ¿No? No. Nada se escucha. Absolutamente nada, profe. Ahí está todo, a ver. Ahorita creo que lo volvió a bajar completamente el volumen.
No, prácticamente ahí está todo el volumen. Ahora sí se escucha un poco. Ok, sale, lo repetimos entonces. Por, ok, fíjense, si retomamos lo que nos comenta esta persona aquí durante el video, ¿no? Vamos de atrás hacia adelante. Ya ven cuando hablábamos hace algunas clases de lo que eran las GOP, ¿sí? Esa parte de las GOP son las válvulas operadas por gas, que es parte de lo que nos estaba comentando. Si en algún proceso yo no llego a tener, por ejemplo, energía eléctrica, si yo no tengo energía eléctrica, es muy probable que yo no tenga lo que es la parte de la energía, que no pueda tener yo aire a presión o aire de instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? Se le hace una extracción a la tubería de gas de proceso y ese gas de proceso es con el que se va a alimentar a este sistema. Entonces, si se dan cuenta, mucho, aparte de lo que ya hemos estado comentando, es lo que ustedes van a estar aplicando, se van a encontrar en la parte de la industria. Si se dieron cuenta al momento de que, a ver, aquí en esta parte se alcanza a ver lo que habíamos comentado de este punto que es nuestro, se me fue ahorita nuestro fuelle. ¿Sí? Este elemento es nuestro fuelle o el fuelle del sistema y aquí se alcanza a ver esta parte de la tobera, que es la que habíamos comentado que tenemos en este punto representado. Tobera también, como nos comenta esta persona, en algunas ocasiones también se le llama boquilla. ¿Sí? Entonces, ahora el otro punto que también hacen al momento de... Aquí en esta parte, esta salida de aquí es la que ya va conectada a la válvula, para que también yo vea en el caso del posicionador, indicando en qué porcentaje de abertura o de cierre, ahora sí, el complemento, se encuentra la válvula de control, ¿no? Entonces, todo esto ya integrado, va a ser la parte del convertidor que tiene mi válvula. A este señor que le va a llegar aquí, le va a llegar lo que es la señal de 4 a 20 miliamperes. Todo este elemento es el que va a hacer que esta señal de 4 a 20 miliamperes se pueda llevar una señal de 3 a 15 PSI para que ya pueda mover lo que es la parte del obturador a través ahora sí, de nuestro actuador neumático en este caso. ¿Sí? Entonces, esta es la parte del convertidor.
¿sí? En todo caso, miren, también este convertidor, el que nos está mostrando aquí, si tiene una entrada de 4 a 20 miliamperes, estaríamos hablando que son los que nosotros le hemos llamado que son los analógicos. Pero este elemento, por ejemplo, en vez de que le llegue 4 a 20 miliamperes, le puede llegar lo que es una señal de un protocolo de comunicación. Entonces ya estaríamos hablando que va a ser el convertidor que tiene la válvula, pero va a ser para lo que luego le llaman válvulas inteligentes. Entonces, el otro punto, si de aquí nos regresamos a lo que es el multilazo, jóvenes, que ahora sí, con ustedes entramos a esa parte para hacer el levantamiento en la primera práctica, la válvula que tenemos de flujo, esa válvula de flujo y las dos válvulas de presión son válvulas inteligentes. ¿Qué quiere decir que sean válvulas inteligentes? Que sus convertidores, en vez de que les llegue una señal de 4 a 20 miliamperes, les va a llegar una señal en un protocolo de comunicación. En este caso es un protocolo HART. Posteriormente, la válvula que tenemos para la regulación de nivel, la que está pegada al pizarrón o a la pared que tenemos en la parte de atrás, ahí donde está el multilazo, esa sí es una válvula con señal analógica. A esa le va a llegar una señal de 4 a 20 miliamperes y va a tener su convertidor. Incluso esa válvula tiene una característica, que si ustedes abren donde está el convertidor, vamos a encontrar ahí adentro una leva. Y esa leva, ¿qué nos va a permitir? Hacer el cambio de esa válvula que sea lineal o isoporcentual. Sí, entonces todos esos movimientos se hacen a través de elementos meramente mecánicos. En este caso es una leva diseñada para que nos pueda dar ese comportamiento de la válvula en cuanto a que sea lineal o sea isoporcentual. Entonces este es el convertidor. Ahora aquí adelante viene, ahora sí vamos a ponerle el máximo volumen. Esperemos que ahorita sí se escuche bien. Luego a veces también depende mucho del internet que tenemos cuando no se alcanza a escuchar de forma correcta. Entonces ahora en este caso nos van a comentar cómo es que están las partes de la válvula, ¿sí? En este caso no van a utilizar el convertidor, van a simular una señal. Eso ahora sí se ve más adelante en el siguiente video, en donde ahora cómo vamos a simular, cómo simula esta persona la señal a través de lo que es un regulador de presión, para irle metiendo presión entre valores de 3 a 15 PSI, que eso sería la salida del convertidor. Entonces, también, por ejemplo, esto nos puede llevar a la siguiente parte. Cuando ustedes anden en proceso, dentro de, ya cuando estén trabajando, les puede tocar en alguna de 4 áreas generales. Una de ellas que puede ser en la parte de construcción. Si se acuerdan cuando la persona de ICAFLOR nos hablaba que había cuestiones de comisionamiento, pruebas FAT y pruebas SAT, pruebas en fábrica y pruebas en sitio. Entonces, yo puedo participar en la parte de cuando están llevando a cabo todo lo que es la construcción del proceso, y les puede tocar participar en estas pruebas FAT, que serían en fábrica. Por ejemplo, los patines de medición, hacerles pruebas, etcétera, etcétera, para ya después llevarlos a sitio y hacer ahora las pruebas SAT. Y también ver la parte de comisionamiento para ver que las señales lleguen de forma correcta al cuarto de control, y del cuarto de control lleguen también de forma correcta a lo que serían, por ejemplo, los elementos finales de control, ¿sí? Entonces ahí estamos en etapa de construcción, donde les pueden llegar a trabajar también solamente en operación. Entonces van a estar solamente viendo la parte de operación del proceso. Siguiente punto en donde les puede tocar la parte de mantenimiento, ¿sí? Incluso luego en plataformas hay empresas que están específicamente dedicadas a todo lo que es mantenimiento de válvulas, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí 3 puntos. Ya construí, ya operé, ya le di mantenimiento, y el otro punto que va a ser mejora. Ahora hay que buscar la parte en qué acciones hay que hacer para mejorar al proceso. De forma general pudieran llegar a estar trabajando en alguna de estas
de esas 4 áreas. Entonces, aquí también nos van a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con acciones de mantenimiento, tanto en este video como en el siguiente, que ustedes se pueden encontrar respecto a lo que son las válvulas de control.
Ok, miren, de esta parte que tenemos aquí, por ejemplo, ya en cuestiones, ya cuando se le va a dar mantenimiento a una válvula de este tipo, por ejemplo, un primer punto, hay que desmontarla. Para desmontarla y que mi proceso siga operando, por eso es que tenemos lo que son los bypass, de los que hemos estado platicando mucho para los que nos conocemos desde quinto semestre. Entonces, una vez que yo ya desmonté la válvula, ahora le puedo hacer pruebas en cuanto a una vez que ya le hayan dado mantenimiento para ver cómo operar. Por ejemplo, aquí no, no se está ocupando el convertidor o no se está ocupando esa parte, sino que directamente se le está suministrando el aire con un valor de 3 a 15 PSI a la parte donde está el actuador para que éste vaya haciendo su movimiento. Otro punto que ustedes pueden tener, hay diferentes configuradores de proceso. Hay un configurador de proceso que es un configurador básico. Ese configurador de proceso solamente me va a generar señales de 4 a 20 miliamperes. Entonces, si yo tengo un configurador de ese tipo, debo de tener, por ejemplo, así como nos explicó en el primer video del convertidor, al convertidor, en vez de que le llegue la señal de un PLC, le voy a conectar lo que es mi configurador de proceso. Una vez que le llegue esa señal que es de 4 a 20 miliamperes, el posicionador la va a interpretar como si viniera de mi cuarto de control y ya nada más al posicionador ahora yo lo tengo que alimentar con la presión adecuada que requiere. Esa presión adecuada, si se acuerdan, habíamos comentado que tiene generalmente es un valor de 20 PSIG. ¿Por qué 20 PSIG? Para que nos pueda generar una señal de 4 a 20 perdón, de 3 a 15 PSI. Entonces, yo vengo y puedo ocupar un configurador de ese tipo. Incluso hoy en día, si ustedes entran a la página de Fluke, Fluke ya tiene unos, mm, no recuerdo ahorita el nombre, pero sería como un equivalente a un configurador de proceso, pero que solamente va a servir para la parte de hacerle pruebas a válvulas de control. ¿Por qué se le da mucho realce a una válvula de control? Porque finalmente ese es el elemento que va a cerrar mi lazo de control. Si ese está mal instalado, si está mal calculada, mal seleccionada, prácticamente me va a dar inestabilidades en mi lazo de control. Y ustedes a lo mejor en algún determinado momento jamás puedan llegar a la parte de lo que es el set point que andan buscando. ¿Sí? Ok, entonces vámonos al siguiente video. Ojalá y se pueda escuchar. Ahora sí, espero que se haya escuchado un poquito mejor. Ya le puse volumen a lo que da y listo, este es el tercero.
Ok. Miren, entonces en esta parte de lo último que se comenta aquí en el video es respecto a tener controladores neumáticos. ¿Dónde se los van a encontrar ustedes generalmente? En puntos en donde yo tenga áreas clasificadas. Si se acuerdan lo que vimos de la clasificación EMA y P, en donde tenga áreas que sean de un riesgo alto, que al momento de tener ya sea una chispa o un sobrecalentamiento pudiera yo llegar a tener la parte de lo que es la temperatura o ese tercer elemento para que se dé una condición no segura dentro del proceso. Es ahí en donde luego en muchas ocasiones también se hace uso de lo que son esos controladores neumáticos. ¿Por qué? Porque si yo comparo un controlador neumático con respecto a un a un controlador que yo puedo utilizar en un área clasificada, que sea, no sé, una NEMA 4X, etcétera, etcétera, eso va a hacer que mi instrumento y todos los equipos también el costo se incremente. Entonces, esa es la característica que me voy a encontrar respecto a esos controladores neumáticos. Eh, esa es la ventaja. Esa es la ventaja que tienen. Por ejemplo, otro punto que comentó también la persona al inicio del primer video es en donde, si se acuerdan, dijo que estas válvulas luego se tienen venteadas. Si nos acordamos en el caso de las válvulas que están en el multilazo, sobre todo las que son para presión, las dos válvulas de presión es lo que aquí en el video nos comentaron, que son válvulas de rango dividido. Y esas válvulas de rango dividido están ubicadas para que una trabaje con la señal que venga de mi PLC de 4 a 12 miliamperes, y eso lo convierte en una señal de 3 a 9 PSI, y la otra válvula va a trabajar de 12 miliamperes a 20 miliamperes y me va a convertir la señal de salida en un valor que va a ir de 9 PSI a 15 PSI. Entonces, esta parte que comentan aquí del rango dividido es la parte también que se tiene en la escuela en el caso del lazo de control de presión en el multilazo. Incluso si alguno de ustedes creo que me habían comentado que que en el semestre anterior les habían puesto a operar el multilazo, cuando se pone a operar el multilazo, luego cuando pasan cerca de las válvulas se escucha un zumbido. Esa parte del zumbido es la cuestión en donde la válvula se está venteando para poder hacer la regulación entre abertura y cierre, ¿no? Otro punto que también comentaba la parte del desgaste que tienen las válvulas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo esa parte de las fugas de la válvula se divide también en clases, ¿sí? Y en este caso yo puedo tener en las válvulas, además de fugas externas, como decían aquí, de los sellos que se tienen en la parte, en esta parte que tenemos aquí los sellos para que yo no tenga fuga de gas, de líquido, del fluido que esté pasando por la válvula, también se pueden llegar a tener fugas internas. ¿Qué sería una fuga interna? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una válvula que estoy cerrando completamente, pero aquí esta parte está presurizada, y si ya por el desgaste interno que tuvo el obturador de la válvula, voy a tener una fuga interna, y eso va a hacer que parte del fluido se esté pasando hacia la parte en donde yo debo de estar bloqueando. En ese caso, si fuera un fluido de riesgo y acá yo estoy haciendo alguna actividad de mantenimiento, ya puedo poner en una condición no segura al operador que se encuentra de este lado. Entonces aquí, ahora sí que con esta parte, pues ya vimos la parte de que esté operando la válvula, la parte de lo que es ese convertidor. Aquí se alcanza a ver esta palanca que nos hablaba esta persona, que es la que le va a dar la retroalimentación. Internamente, este posicionador también tiene un lazo de control de posición para cerrar nuestro lazo y saber en el HMI, en mi cuarto de control, en qué posición está esta válvula. Por eso también internamente aquí este convertidor tiene un lazo de control de posición para saber qué porcentaje de abertura, en qué porcentaje de abertura se encuentra nuestra válvula ya en proceso. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿No?
Ok, entonces si no hay alguna otra pregunta, comentario, aquí le dejamos el día de hoy y ya nos estamos viendo el próximo viernes. ¿Sí? Ok, jóvenes, que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Bonita tarde. Feliz día del ingeniero. Vale, gracias. Ya casi va a ser su día también. ¿Sí? Ya tienen el ING, les falta poco.